Hace años conocí a un joven que me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo, trabajo, estudio, ayudo a mi familia, pero siempre siento que no soy suficiente. Y lo más duro no fue escuchar sus palabras. Lo más duro fue darme cuenta de que millones de personas viven exactamente igual, cansadas de compararse, cansadas de fingir fortaleza, cansadas de sentir que nunca llegan al nivel que el mundo exige. Escúchame bien, el problema no es que te falte valor, el problema es que llevas demasiado tiempo midiéndote con reglas que fueron creadas por otros. Y mientras sigas haciendo eso, nunca sentirás paz. Quiero que entiendas algo que puede cambiar completamente la forma en que te ves a ti mismo. La sensación de no ser suficiente no siempre es el enemigo. Muchas veces es un espejo. El problema es que la mayoría de las personas, cuando sienten ese vacío, empiezan a correr. Corren hacia el dinero, hacia la aprobación, hacia las relaciones, hacia el reconocimiento, creyendo que si logran suficiente allá afuera, entonces finalmente van a sentirse completos por dentro. Pero no funciona así. Recuerdo que durante muchos años yo también sentí esa presión. Crecí entre dos culturas completamente distintas. En un lugar me decían que era demasiado japonés y en otro lugar me hacían sentir demasiado latino. Y cuando uno crece intentando encajar en todas partes, comienza a cansarse de ser uno mismo. Empiezas a preguntarte, ¿qué me falta para que me acepten? Y sin darte cuenta, toda tu vida empieza a girar alrededor de esa pregunta. Hay personas aquí que trabajan demasiado, no porque amen trabajar, sino porque sienten que si se detienen van a descubrir que no se sienten valiosas. Hay personas que viven tratando de agradarle a todo el mundo porque en el fondo tienen miedo de no merecer amor si muestran quiénes son realmente. Y hay algo muy peligroso en eso. Cuando pasas demasiado tiempo intentando llenar vacíos internos con cosas externas, terminas agotado emocionalmente, aunque aparentemente te esté yendo bien. Por eso digo que esa sensación es un espejo, porque revela algo que necesita atención. No viene para destruirte, viene para mostrarte dónde te abandonaste a ti mismo. A veces el problema no es que no seas suficiente. El problema es que llevas años hablándote como si fueras un fracaso. Mira esto con honestidad. Hay personas que cometieron un error hace 10 años y todavía se siguen castigando por eso. Personas que fueron rechazadas una vez y desde entonces viven creyendo que nunca serán suficientes para nadie. Pero una experiencia no puede convertirse en tu identidad. Un fracaso no define una vida. Una caída no determina tu destino. Conocí a un hombre en una conferencia que me dijo algo impresionante. Me dijo, siempre sentí que era menos que los demás porque nunca fui el mejor estudiante. Pero después descubrí que tenía una capacidad extraordinaria para conectar con las personas, para servir, para inspirar. El problema es que pasó media vida comparando su valor con una habilidad que ni siquiera definía quién era realmente. Y eso nos pasa mucho. Nos medimos con reglas que otros inventaron, nos sentimos insuficientes porque no tenemos la vida de alguien más, el dinero de alguien más, el cuerpo de alguien más, el reconocimiento de alguien más. Pero escucha esto con atención. La comparación constante es una de las formas más silenciosas de destruir el alma. ¿La sensación de no ser suficiente puede ser dolorosa? Sí. Pero también puede ser el inicio de una transformación profunda si tienes el valor de dejar de huir y empezar a entender lo que realmente te está mostrando. Porque tal vez el problema nunca fue que no valieras. Tal vez el problema fue que pasaste demasiado tiempo olvidando quién eras. Hay una trampa muy silenciosa en la que millones de personas caen todos los días y ni siquiera se dan cuenta. Empiezan a vivir dependiendo de la validación de otros. Y al principio parece algo normal. Queremos ser aceptados. Queremos sentirnos valorados. Queremos escuchar que lo estamos haciendo bien. El problema comienza cuando tu paz depende completamente de eso. Porque cuando vives esperando aprobación, entregas el control de tu vida emocional a personas que ni siquiera saben la batalla que estás librando por dentro. Y entonces un comentario puede destruirte el día, una crítica puede hacerte sentir inútil, un rechazo puede hacerte dudar de todo tu valor.
¿Te das cuenta del peso que eso tiene? Recuerdo que hace muchos años, cuando comencé a hablar frente a personas, había conferencias donde la gente se acercaba emocionada, agradecida, diciendo que mis palabras habían cambiado algo en su vida. Pero también había quienes criticaban, quienes se burlaban de mi forma de hablar, de mi mezcla cultural, de mi manera de pensar. Y entendí algo muy importante. Si yo permitía que los aplausos definieran mi valor, también tendría que permitir que las críticas destruyeran mi identidad. Ese es el problema de construir autoestima sobre opiniones externas. Nunca tendrás estabilidad, porque la gente cambia. Hoy te admiran y mañana te olvidan. Hoy te apoyan y mañana te cuestionan. Y si tu identidad depende de eso, vivirás emocionalmente agotado tratando de sostener una imagen que complazca a todos. Mira cuánta gente vive así. Personas que compran cosas que no necesitan para impresionar a personas que ni siquiera les importan. Personas que suben una foto y pasan el día revisando cuántos me gusta recibieron, porque en el fondo necesitan sentir que existen a través de la aprobación digital. Y no estoy criticando las redes sociales. Estoy hablando del vacío emocional que muchas veces intentamos llenar con atención externa. Lo más peligroso es que esa necesidad nunca se satisface completamente, porque la validación externa funciona como el azúcar. Te da un alivio momentáneo, pero después vuelves a sentir hambre. Y entonces necesitas más reconocimiento, más aplausos, más aceptación. Es una carrera que nunca termina. Por eso hay personas exitosas que siguen sintiéndose vacías, porque descubrieron demasiado tarde que el reconocimiento no cura inseguridades profundas. Puedes tener dinero y seguir sintiéndote insuficiente. Puedes tener fama y seguir sintiéndote invisible. Puedes tener millones de seguidores y aún así sentirte solo. La verdadera paz comienza cuando entiendes que no puedes construir tu valor sobre algo tan inestable como la opinión ajena. Y eso no significa volverte arrogante, ni dejar de escuchar consejos. Significa dejar de convertir cada opinión en un juicio sobre tu existencia. Hay algo que aprendí observando la disciplina japonesa y también la calidez latina. Las personas más fuertes emocionalmente no son las que reciben más aprobación, son las que desarrollan una relación honesta consigo mismas. Personas que pueden mirarse al espejo en silencio y decir, no soy perfecto, pero soy coherente con lo que estoy construyendo. Porque al final, la pregunta más importante no es cuántas personas te aprueban. La pregunta es si tú puedes vivir en paz con la persona en la que te estás convirtiendo. Quiero que entiendas algo que puede liberarte de años de sufrimiento innecesario. Sentir algo no significa convertirte en eso. Pero mucha gente vive confundiendo emociones temporales con identidades permanentes. Y ahí comienza una de las prisiones mentales más peligrosas que existen. Una persona fracasa una vez y dice, soy un fracasado. Una persona es rechazada y dice, no soy digno de amor. Una persona siente miedo y concluye, no sirvo para esto. ¿Te das cuenta de lo que hacemos? Tomamos un momento emocional y lo convertimos en una definición completa de quiénes somos. Recuerdo que durante una etapa de mi vida me sentía profundamente confundido sobre mi identidad. Crecer entre dos culturas puede hacerte sentir dividido. Había momentos donde sentía que no pertenecía completamente a ningún lugar. Y durante años interpreté esa sensación como si hubiera algo incorrecto en mí. Pero con el tiempo entendí algo muy importante. Sentirse perdido no significa estar perdido. Sentirse inseguro no significa ser incapaz. Sentirse débil no significa no tener fuerza. Las emociones son reales, sí, hay que escucharlas, hay que respetarlas, pero no hay que obedecerlas ciegamente, porque las emociones cambian. Hay días donde te sientes invencible y otros donde dudas de todo. Hay mañanas donde tienes esperanza y noches donde sientes cansancio emocional. Eso es parte de ser humano. El problema comienza cuando empiezas a construir tu identidad basándote únicamente en cómo te sentiste en uno de tus peores momentos. Conocí a un joven que me dijo,
yo soy depresivo. Y le pregunté, ¿quién te dijo que la tristeza es tu identidad? Porque una cosa es atravesar un momento oscuro y otra muy distinta es convertir ese momento en el nombre con el que te presentas ante la vida. La mente humana tiene una tendencia muy peligrosa, repetir tanto una idea que termina creyendo la absoluta. Y mientras más repites, no puedo, no valgo, no soy suficiente, más empiezas a actuar de acuerdo con esa narrativa. Ya no decides desde tu potencial, decides desde tu herida. Por eso muchas personas se autosabotean. No porque sean incapaces, sino porque ya construyeron una identidad alrededor de sus miedos. Y cuando una oportunidad aparece, inconscientemente la rechazan, porque crecer implicaría abandonar la historia triste que llevan años contando sobre sí mismos. Escúchame bien. Tú no eres tus emociones. Eres mucho más grande que el miedo que sentiste, mucho más profundo que la tristeza que atravesaste, mucho más valioso que el error que cometiste. Un momento de ansiedad no define tu destino. Una caída no cancela tu propósito. Un día malo no significa una vida mala. Y aquí está lo importante. Las emociones deben ser visitadas, no habitadas permanentemente. Puedes sentir dolor sin convertirte en una persona rota. Puedes sentir inseguridad y aún así avanzar. Puedes tener dudas y seguir construyendo tu vida con dignidad. Porque la madurez emocional no consiste en dejar de sentir. Consiste en dejar de confundirte con todo lo que sientes. Hay algo que muchas personas no quieren escuchar porque rompe una de las fantasías más populares de esta generación. La motivación no te va a cambiar la vida. Puede inspirarte un momento, puede emocionarte una noche, puede hacerte sentir invencible durante unas horas. Pero cuando llega el cansancio, cuando aparecen los problemas, cuando nadie te está mirando, lo único que realmente sostiene tu vida es la disciplina. Y esto lo aprendí observando algo muy interesante entre las culturas con las que crecí. Mucha gente piensa que el éxito depende del talento, de la inteligencia o de sentirse inspirado. Pero las personas más consistentes que he conocido no necesariamente eran las más talentosas, eran las más disciplinadas. Personas que hacían lo que tenían que hacer incluso cuando no tenían ganas, porque ahí está la diferencia. La motivación depende de emociones, la disciplina depende de decisiones. Hay días donde te vas a sentir fuerte, vas a querer conquistar el mundo, pero también habrá días donde no tendrás energía, donde dudarás de ti, donde sentirás ganas de abandonar todo. Y si tu vida depende solamente de cómo te sientes, entonces vivirás avanzando y retrocediendo constantemente. Recuerdo una etapa donde viajaba muchísimo dando conferencias. Había días donde estaba agotado físicamente, emocionalmente cansado, incluso confundido por situaciones personales. Pero la gente ya estaba esperando escuchar un mensaje y entendí algo importante. La responsabilidad no puede depender de mi estado de ánimo. Eso aplica para todo en la vida. Un padre no puede dejar de ser padre porque hoy no tiene motivación. Una persona no construye un negocio solo cuando se siente inspirada. Una relación no se fortalece únicamente en los días fáciles. La verdadera transformación ocurre cuando aprendes a actuar incluso en medio de la incomodidad. Mucha gente dice, cuando me sienta listo voy a empezar, pero la realidad es que casi nadie se siente listo al comienzo. Esperar sentirte seguro para actuar es una de las formas más elegantes de procrastinar. Y aquí está el problema. Cada vez que prometes algo y no lo cumples, algo dentro de ti se debilita. Cada vez que dices, mañana empiezo y vuelves a abandonarte, tu mente comienza a desconfiar de ti mismo. Por eso muchas personas pierden autoestima. No porque sean incapaces, sino porque dejaron de creer en su propia palabra. La disciplina no se trata de volverte frío ni perfecto. Se trata de desarrollar respeto por ti mismo. Se trata de demostrarte, con acciones pequeñas y constantes, que puedes confiar en quien eres, incluso en los días difíciles. Conocí personas extremadamente talentosas que nunca construyeron nada porque dependían demasiado de la inspiración. Y también conocí personas comunes, sin ventajas extraordinarias, que transformaron completamente su vida simplemente porque aprendieron a ser constantes. Eso cambia todo.
Porque cuando eres disciplinado ya no necesitas sentirte poderoso todos los días. Tu sistema te sostiene incluso cuando tus emociones fluctúan. Y poco a poco empiezas a descubrir algo increíble. La confianza no aparece antes de actuar. La confianza nace después de cumplirte repetidamente a ti mismo. La disciplina no siempre se ve impresionante. Muchas veces es silenciosa, aburrida, repetitiva, pero precisamente ahí está su poder, porque mientras otros esperan sentirse listos para cambiar su vida, la persona disciplinada ya empezó a construirla. Hay personas que creen que la autoestima aparece de repente. Piensan que un día van a despertar sintiéndose seguras, fuertes, capaces, pero la confianza real no funciona así. La confianza no llega primero. La confianza se construye y muchas veces comienza con algo tan pequeño que la mayoría lo subestima: cumplirte a ti mismo. Quiero que pienses en esto por un momento. ¿Cuántas veces te has prometido algo y no lo has cumplido? Mañana voy a empezar. Esta vez sí voy a terminarlo. Ahora sí voy a cambiar. Y pasan los días, las semanas y vuelves a abandonarte. El problema no es solamente la meta que no cumpliste. El problema es el mensaje que le envías a tu interior cada vez que rompes tu propia palabra. Porque las personas creen que la confianza se gana cuando otros creen en ti. No, la confianza verdadera nace cuando tú empiezas a creer en ti otra vez. Y eso ocurre cuando tus acciones y tus palabras empiezan a caminar en la misma dirección. Recuerdo que durante mucho tiempo observé algo en la cultura japonesa que me impactó profundamente. La disciplina no se enseñaba únicamente con grandes discursos. Se enseñaba en cosas pequeñas. Llegar puntual, ordenar lo que usaste, terminar lo que comenzaste, hacer correctamente incluso aquello que nadie va a aplaudir. Y entendí algo poderoso. La grandeza casi nunca empieza con actos gigantes. Empieza con hábitos pequeños sostenidos en silencio. Mucha gente quiere cambiar su vida completa en una sola noche. Quieren transformar sus finanzas, su cuerpo, su mente, sus relaciones, todo al mismo tiempo. Pero el ser humano no cambia así. El cambio real ocurre cuando comienzas a acumular pequeñas victorias internas. Levantarte cuando dijiste que ibas a levantarte, terminar una tarea aunque no tengas ganas, cumplir una promesa aunque nadie esté observando. Parece insignificante, pero no lo es, porque cada pequeña acción coherente le dice algo a tu mente: puedo confiar en mí. Y eso es profundamente importante, porque hay personas que viven sintiéndose insuficientes no por falta de capacidad, sino porque llevan años decepcionándose a sí mismas. Han roto tantas promesas internas que ya no creen en su propia voz. Conocí una vez a un joven que quería cambiar completamente su vida. Quería emprender, mejorar su salud, estudiar, crecer emocionalmente, pero estaba paralizado porque sentía que nunca terminaba nada. Entonces le dije: no intentes cambiar toda tu vida esta semana. Empieza por cumplir una promesa pequeña todos los días. Algo simple: leer 10 páginas, caminar 30 minutos, levantarse a la hora que dijo. Y después de algunos meses ocurrió algo increíble. No solamente cambiaron sus hábitos, cambió la forma en que se veía a sí mismo, porque la identidad también se entrena. Cada acto coherente es un voto por la persona en la que te estás convirtiendo. Y poco a poco, sin darte cuenta, dejas de verte como alguien incapaz y empiezas a reconocerte como alguien confiable. La mayoría espera sentir motivación para actuar, pero las personas que transforman su vida entienden algo diferente. Primero actúan, luego aparece la confianza. Y todo comienza cuando decides dejar de fallarte en las cosas pequeñas. Hay una forma de sufrimiento que casi nadie reconoce como sufrimiento porque se ha vuelto normal. Es la comparación constante. Y lo más peligroso de la comparación es que no siempre se siente como dolor inmediato. A veces se disfraza de ambición, de inspiración, de quiero mejorar, pero si no tienes cuidado, poco a poco empieza a destruir tu paz sin que te des cuenta. Quiero que
observes algo. En el momento en que empiezas a mirarte constantemente a través de la vida de otros, dejas de verte a ti mismo con claridad, porque ya no te preguntas quién soy, sino quién soy en relación con ellos. Y ese es un terreno muy inestable para construir una identidad. Recuerdo que durante una etapa de mi vida viví esto de forma muy fuerte. Iba a diferentes lugares, conocí a personas con mucho éxito, con empresas grandes, con vidas aparentemente perfectas. Y al principio eso me inspiraba, pero después, sin darme cuenta, empecé a sentir una presión interna constante. Sentía que nunca avanzaba lo suficiente, que siempre había alguien más rápido, más preparado, más exitoso. Y lo más curioso es que incluso cuando lograba cosas buenas, no las disfrutaba, porque ya estaba mirando lo siguiente que otros estaban logrando. Ahí entendí algo importante. La comparación no te permite celebrar tu progreso. Hoy en día, esto es aún más intenso. Abres el teléfono y ves vidas editadas, momentos perfectos, cuerpos perfectos, negocios creciendo, viajes, logros. Pero lo que no ves es el proceso completo detrás de eso. No ves el miedo, el cansancio, las dudas, los errores. Solo ves el resultado final de una historia que no es la tuya. Y cuando comparas tu proceso completo con el final editado de otra persona, inevitablemente te sientes insuficiente. Pero no porque realmente lo seas, sino porque estás midiendo cosas que no son comparables. He visto personas que tienen una vida estable, con valores sólidos, con crecimiento constante, pero que se sienten miserables porque alguien más logró algo más rápido. Y también he visto personas con menos recursos, pero con una paz interna enorme porque dejaron de vivir mirando hacia los lados y empezaron a mirar hacia adelante. La comparación constante hace algo muy silencioso pero muy destructivo. Roba tu atención del presente. Y cuando pierdes el presente, pierdes también la capacidad de construir tu futuro. Porque no puedes avanzar si todo el tiempo estás mirando el camino de otro. Quiero decirte algo con claridad. Tu vida no está atrasada. Tu vida no está mal. Tu vida no está en competencia. El único criterio real es si hoy estás mejor de lo que eras ayer. Pero eso solo lo puedes ver si dejas de usar la vida de otros como referencia. La comparación no solo aumenta el sufrimiento, también distorsiona tu identidad. Empiezas a sentirte inferior sin razón real, empiezas a subestimar tus logros, empiezas a ignorar tu propio progreso y al final vives una vida que no estás viviendo, porque estás demasiado ocupado mirando la de alguien más. La paz comienza el día que decides dejar de medir tu valor con la regla equivocada. Hay personas que creen que su pasado es una sentencia, como si lo que vivieron en sus primeros años, lo que les dijeron, lo que perdieron o lo que les faltó, fuera una especie de destino escrito que ya no se puede cambiar. Pero quiero decirte algo con mucha claridad. Tus heridas explican tu historia, pero no tienen por qué dirigir tu futuro. He conocido personas que crecieron sin afecto, otras que crecieron con críticas constantes, otras que fueron ignoradas emocionalmente. Y cada una de esas experiencias deja una marca real. No voy a negarlo. Las heridas existen. El dolor es real. Pero el problema comienza cuando conviertes ese dolor en identidad. Recuerdo una vez, en una conversación con un joven, que me dijo, yo no soy bueno para esto porque nunca tuve apoyo en casa. Y le pregunté algo simple, ¿eso explica tu inicio o define tu final? Porque hay una diferencia enorme entre entender de dónde vienes y asumir que no puedes ir a ningún otro lugar. El ser humano tiene una tendencia muy fuerte a quedarse viviendo dentro de su pasado. Es más fácil decir, soy así por lo que me pasó, que enfrentar la responsabilidad de cambiar. Porque cambiar implica esfuerzo, disciplina, incomodidad. Pero justificarte con tu historia es cómodo, aunque te mantenga atrapado. Yo mismo he visto en mi experiencia que muchas de las limitaciones más grandes no están afuera, sino en la narrativa interna que construimos alrededor de lo que vivimos. Hubo momentos donde, por mi origen cultural mixto, sentí que no encajaba completamente en ningún lado. Y durante un tiempo eso lo interpreté como una desventaja. Pero con el tiempo entendí algo importante.
Lo que parecía una herida también podía convertirse en una fortaleza si dejaba de verlo como una limitación. Porque una cosa es reconocer el dolor y otra muy distinta es quedarte viviendo dentro de él. Las heridas pueden explicar por qué reaccionas de cierta manera, por qué te cuesta confiar, por qué te da miedo fallar o ser rechazado, pero no tienen la autoridad para decidir quién vas a ser dentro de 5 o 10 años. Esa autoridad te pertenece a ti. He visto personas que han tenido infancias difíciles y aún así construyeron vidas extraordinarias, no porque su pasado fuera fácil, sino porque dejaron de usarlo como excusa para no avanzar. Y también he visto personas con oportunidades enormes quedarse estancadas porque nunca soltaron la identidad de víctima. Aquí está la clave que muchas personas no quieren aceptar. Tu historia no desaparece, pero tú decides qué lugar ocupa en tu vida. Puede ser una lección o puede ser una prisión. Puede ser una fuente de comprensión o una excusa para no moverte. El pasado no cambia, pero el significado que le das al pasado sí puede cambiar completamente tu futuro. Y el momento en que decides dejar de vivir desde lo que te hirió y empezar a vivir desde lo que puedes construir, ahí es cuando tu historia deja de ser una carga y empieza a convertirse en un punto de partida. Hay una idea muy peligrosa que muchas personas confunden con virtud, y es la idea de que ser humilde significa hacerse pequeño, esconder lo que uno es, bajar la cabeza y disminuir su propio valor. Pero eso no es humildad. Eso en muchos casos es miedo disfrazado. La verdadera humildad no consiste en negar tus capacidades. Tampoco consiste en decir que no puedes, cuando en realidad sí puedes. La humildad auténtica es mucho más profunda. Es verte con claridad, sin exagerarte, pero también sin borrarte. He conocido personas que tienen talento, que tienen ideas, que tienen potencial, pero que viven constantemente pidiendo perdón por existir. Y cada vez que tienen una oportunidad de crecer, se detienen porque sienten que no es su lugar. Como si ocupar espacio en la vida fuera algo que debieran justificar. Recuerdo haber visto esto en diferentes contextos. Personas que cuando reciben un reconocimiento dicen, no es para tanto, incluso cuando han trabajado duro para lograrlo. O personas que cuando alguien les reconoce una capacidad, inmediatamente la rechazan como si aceptar algo bueno de sí mismos fuera arrogancia. Pero no lo es. Negarte a ti mismo tampoco es virtud. Porque hay una diferencia muy importante entre humildad y autoanulación. La humildad dice, sé lo que puedo hacer, pero también sé que puedo aprender más. La autoanulación dice, no soy suficiente, así que no debería intentarlo. Y esas dos cosas producen vidas completamente diferentes. Durante mi vida he visto algo interesante en personas que vienen de culturas muy disciplinadas. No necesitan gritar su valor para demostrarlo. Simplemente hacen su trabajo con consistencia. No se comparan constantemente ni buscan aprobación todo el tiempo. Y eso es humildad real. Estar centrado en lo que tienes que hacer sin necesidad de exagerarte ni minimizarte. El problema de minimizarte es que terminas viviendo por debajo de tu potencial. Empiezas a rechazar oportunidades, a no expresar tus ideas, a no intentar cosas nuevas, no porque no puedas, sino porque te convenciste de que no deberías. Y con el tiempo, esa forma de pensar se vuelve una prisión invisible. También he visto el otro extremo. Personas que creen que humildad es esconder sus logros para no incomodar a otros. Pero eso tampoco es necesario. Puedes reconocer lo que has construido sin sentirte superior. Puedes aceptar tus capacidades sin necesidad de pisar a nadie. Eso también es madurez. La verdadera humildad es equilibrio. Es saber quién eres sin inflarte y sin borrarte. Es entender que tienes valor, pero que ese valor no te hace mejor que nadie. Simplemente te hace responsable de usarlo bien. Y cuando empiezas a verte con esa claridad, algo cambia profundamente. Dejas de pedir permiso para crecer, dejas de sentir culpa por avanzar y empiezas a caminar con una confianza tranquila, no arrogante, no insegura, sino estable. Porque al final, la vida no premia a quienes se hacen pequeños. La vida
responde a quienes se conocen lo suficiente como para no esconderse ni exagerarse. Y ahí es donde empieza la verdadera fuerza interior. Hay personas que pasan la vida esperando un momento mágico en el que finalmente se sientan seguras, como si la confianza fuera algo que cae del cielo cuando todo está perfecto. Pero la realidad es mucho más simple y mucho más exigente. La confianza no aparece de la nada, se entrena. Y esto es algo que la mayoría no quiere escuchar porque implica responsabilidad. Es más cómodo pensar que algún día vas a sentirte listo para actuar, pero ese día no llega. No porque estés roto, sino porque la confianza no funciona así. La confianza no es el punto de partida, es el resultado de lo que haces repetidamente. He visto esto muchas veces en personas que empiezan algo nuevo, quieren hablar en público, emprender, cambiar de vida, pero esperan sentirse seguros primero y mientras esperan no hacen nada y mientras no hacen nada la inseguridad crece. Es un círculo perfecto de estancamiento. Recuerdo algo muy claro de mis primeros años dando conferencias. La primera vez que hablé frente a un grupo grande no me sentía seguro. De hecho, sentía nervios, dudas, presión. Pero había algo más fuerte que eso, la decisión de hacerlo de todas formas. Y después de esa experiencia no me volví automáticamente confiado. Lo que ocurrió fue algo más lento. Cada vez que lo hacía, un poco de miedo desaparecía y un poco de seguridad aparecía. Así es como funciona realmente. La confianza no es una emoción estable, es una construcción y se construye a través de evidencia interna. Cada vez que haces algo que te daba miedo, tu mente registra, sobreviví. Cada vez que cumples algo difícil, tu mente registra, puedo hacerlo. Cada vez que enfrentas algo incómodo, tu mente aprende que no eres tan frágil como creías. Pero si evitas constantemente lo que te incomoda, también estás entrenando algo, estás entrenando inseguridad. Estás enseñando a tu mente que no puedes, que no debes, que no eres capaz. Por eso la confianza no es un regalo, es un hábito. Mira a tu alrededor. Las personas que parecen seguras no nacieron así. Simplemente han repetido más veces ciertas acciones. Han tenido más conversaciones difíciles. Han fallado más veces y han continuado. Han hecho cosas incómodas hasta que dejaron de ser tan incómodas. Y esto es importante entenderlo. No necesitas grandes actos para entrenar confianza. Necesitas pequeños actos consistentes. Decir lo que piensas, aunque te dé miedo. Terminar lo que empiezas, aunque te cueste. Levantarte cuando dijiste que te ibas a levantar. Hablar cuando normalmente te quedarías callado. Cada pequeña acción es una repetición de entrenamiento emocional. Con el tiempo, algo cambia sin que te des cuenta. Dejas de depender tanto del miedo. Dejas de negociar contigo mismo todo el tiempo. Y empiezas a confiar más en tu capacidad de actuar que en tu necesidad de sentirte listo. Y cuando llegas a ese punto, entiendes algo fundamental. La confianza no es ausencia de miedo. Es la capacidad de moverte a pesar del miedo. Y esa capacidad no llega por suerte, se entrena. Hay una carga invisible que muchas personas llevan todos los días sin darse cuenta, y es la idea de que solo serán suficientes cuando sean perfectas. Perfectos en su trabajo, perfectos en su carácter, perfectos en sus decisiones, perfectos en su imagen. Pero déjame decirte algo que puede liberarte de ese peso. La perfección no es el requisito para la suficiencia. De hecho, esa búsqueda de perfección es exactamente lo que mantiene a muchas personas sintiéndose insuficientes toda su vida. Porque la perfección es un objetivo que se aleja cada vez que te acercas. Siempre hay algo más que mejorar, algo más que corregir, algo más que alcanzar. Y si tu valor depende de llegar a ese punto imposible, entonces nunca vas a descansar. He visto personas que han logrado muchísimo en su vida, pero que siguen sintiendo que no es suficiente. Personas que tienen éxito profesional, reconocimiento, estabilidad, pero que internamente viven con una voz constante que les dice, todavía no eres suficiente. Y esa voz
no desaparece con logros externos, porque no viene de afuera, viene de la exigencia interna de ser algo que no existe. Recuerdo que en muchos momentos de mi vida también tuve que enfrentar esa presión, la presión de pensar que debía decir siempre lo correcto, actuar siempre de la manera adecuada, no cometer errores, no fallar. Pero con el tiempo entendí algo fundamental. Los errores no te descalifican como persona, te enseñan como ser humano. La vida real no está hecha de perfección, está hecha de procesos. Y en los procesos hay aciertos y hay errores, hay avances y hay retrocesos, hay claridad y hay confusión. Eso no es un problema, eso es la naturaleza del crecimiento. El problema aparece cuando empiezas a creer que para ser valioso no puedes fallar. Entonces empiezas a ocultar tus errores, a castigarte por cada equivocación, a exigirte un nivel imposible de consistencia. Y poco a poco te vuelves duro contigo mismo, pero no más fuerte. He conocido personas que no se permiten descansar porque sienten que aún no han hecho lo suficiente. Personas que no celebran sus logros porque inmediatamente están pensando en lo que les falta. Personas que viven en un estado constante de autoexigencia, donde nunca hay un punto de llegada, y eso no es disciplina, eso es agotamiento emocional. La verdad es que ser humano implica ser imperfecto, implica equivocarse, aprender, ajustar, volver a intentar, y eso no te hace menos valioso, te hace real. La suficiencia no se construye eliminando tus errores, se construye integrándolos, aceptando que puedes fallar y aún así seguir siendo digno de respeto, aceptando que puedes no saber algo y aún así tener valor, aceptando que puedes estar en proceso y aún así ser suficiente hoy, no en algún futuro idealizado. Cuando empiezas a verte desde esa perspectiva, algo cambia dentro de ti. Dejas de vivir persiguiendo una versión perfecta de ti mismo y empiezas a construir una versión auténtica, una versión que aprende, que mejora, pero que no se odia por no ser perfecta. Y en ese momento entiendes algo muy importante. No necesitas convertirte en perfecto para ser suficiente. Solo necesitas dejar de exigirte ser alguien que nunca has sido. Si has llegado hasta aquí, quiero que te quedes con algo simple, pero profundo. Durante mucho tiempo te hicieron creer que tu valor dependía de lo que logras, de cómo te ves, de cuánto te aprueban o de qué tan lejos has llegado en comparación con otros. Pero la vida no funciona así. La vida no te mide como una competencia, te invita como un proceso. No eres una persona que necesita ser arreglada para empezar a vivir. Eres una persona que está aprendiendo a construirse con lo que ya tiene. Y eso cambia completamente la forma en la que te miras, porque dejas de pelear contigo mismo y empiezas a trabajar contigo mismo. Habrá días donde te sientas fuerte y otros donde dudes de todo. Habrá momentos donde avances con claridad y otros donde sientas que estás perdido. Pero ninguno de esos momentos define tu valor, solo definen tu etapa. Lo importante no es no caer, lo importante es qué haces después de caer. Lo importante no es no sentir miedo, lo importante es no quedarte detenido por él. Lo importante no es ser perfecto, lo importante es ser constante en tu intención de crecer. Y si hoy sientes que no eres suficiente, quiero que entiendas esto con claridad. Esa sensación no es un veredicto, es una invitación a dejar de buscar afuera lo que solo puede construirse dentro. Una invitación a dejar de compararte, a dejar de exigirte perfección, a dejar de abandonarte cada vez que no cumples expectativas imposibles. Tu valor no está en discusión, lo que está en construcción es tu confianza en ese valor. Así que no te rindas contigo, no te hables como si fueras tu enemigo, no te exijas ser perfecto para merecer respeto. Empieza a tratarte como alguien que está en proceso, pero que ya es suficiente hoy para empezar de nuevo, una y otra vez, hasta convertirse en quien realmente está destinado a ser. Porque al final del día no se trata de llegar a ser suficiente, se trata de darte permiso de verte como alguien que ya lo es,